Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo como siempre feliz de estar aquí con ustedes, compartiendo un poco más de chismecito, de noticias, de todo lo que nos gusta, ¿verdad? Y hoy, amigos, hoy tenemos un tema que créanme va a hacer vibrar el internet. Ya lo vieron en el título, ya lo saben, ya se imaginan por dónde va la cosa. La impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Y sí, así como lo escuchan, tenemos que hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que nos robó el corazón, que nos hizo soñar, que nos hizo creer en el amor, y ahora, bueno, vamos a ver qué pasó, porque la noticia, les aseguro, no deja indiferente a nadie. Antes de empezar a destripar toda esta información, quiero recordarles algo súper importante. Si son nuevos por aquí, si aún no son parte de esta comunidad, suscríbanse al canal. Denle al botoncito rojo que dice suscribirse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Así estarán al día con todas las noticias, rumores, análisis y mucho más. No se lo pueden perder. Bien, ya que estamos todos cómodos y suscritos, arranquemos con el chismecito. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, para quienes no estén tan familiarizados, fue una de las más queridas y comentadas en el mundo del entretenimiento turco. Se conocieron en el set de la exitosa serie Love is in the Air, donde interpretaron a Eda y Serkan, respectivamente. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla, y rápidamente comenzaron a surgir rumores de romance. Y adivinaron sí. Los rumores resultaron ser ciertos. Después de meses de especulaciones, Hande y Kerem confirmaron su relación, y el mundo entero enloqueció. Sus fans, que ya habían adoptado el apodo de Hanke, celebraron su amor con entusiasmo. Empezaron a compartir fotos juntos en redes sociales, a asistir a eventos, a demostrarse cariño públicamente. Era el romance perfecto, el cuento de hadas que todos queríamos ver. Viajes románticos, declaraciones de amor, miradas cómplices, todo parecía indicar que esta pareja iba en serio. Parecían estar hechos el uno para el otro y todos esperábamos ansiosamente el siguiente paso, el compromiso, el matrimonio. Soñábamos con verlos juntos para siempre. Pero como suele suceder en Hollywood, las cosas no siempre son lo que parecen. Empezaron a surgir rumores de crisis, de distanciamiento. Rumores que en un principio fueron desmentidos por ambos. Publicaban fotos juntos, se dedicaban mensajes cariñosos, y parecían tratar de demostrar que todo estaba bien. Pero lamentablemente la realidad es que las cosas ya no eran lo mismo. Después de 1 año y medio de relación, el 2022 fue el año en que se confirmó la separación de Hande y Kerem. La noticia, como era de esperarse, conmocionó a todos. Los fans quedaron destrozados, y las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y decepción. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían terminado? Las especulaciones no se hicieron esperar. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas incompatibles, de presiones mediáticas. Se filtraron supuestas conversaciones, se analizaron cada foto y publicación en busca de pistas. Pero la verdad, amigos, es que nunca supimos exactamente qué fue lo que pasó. Ellos, en su momento, decidieron mantener los detalles de su ruptura en privado, y eso, en parte, es respetable. Pero, ¿qué tiene de impactante la noticia de la que hablamos hoy? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. A pesar de que ya han pasado algunos años desde su separación, el interés en Hande y Kerem sigue vigente. Los fans no los han olvidado y cada paso que dan, cada foto que publican, cada proyecto en el que se involucran, es analizado al detalle. Y ahora, en este 8 de septiembre de 2025, la sorpresa llega con una serie de acontecimientos que han revivido la llama del interés en esta pareja. ¿Qué ha pasado? ¿Se han reconciliado? ¿Están saliendo de nuevo? Bueno, la verdad es que no tenemos una respuesta definitiva. Pero sí tenemos una serie de pistas, de detalles que sugieren que algo está pasando, y que el reencuentro, o al menos un acercamiento, podría estar en camino. Primero hablemos de las señales sutiles. Durante los últimos meses, tanto Hande como Kerem han compartido publicaciones en redes sociales que, aunque no son explícitas, sí han sido interpretadas por los fans como indirectas. Fotos en lugares similares, mensajes con tonos nostálgicos, referencias a momentos compartidos. Todo esto ha alimentado la especulación.
Por ejemplo, hace poco Ande publicó una foto en un jardín que se asemeja mucho a uno que Kerem solía frecuentar. La imagen de una belleza serena y natural mostraba a Ande rodeada de flores, con una luz cálida que bañaba su rostro. Los fans al instante reconocieron la posible ubicación. Se rumorea que se trata del jardín de una antigua propiedad de Kerem, un lugar que solían visitar juntos en sus días de noviazgo. Este detalle aparentemente insignificante fue suficiente para encender la llama de la esperanza en el corazón de los Hanke. Y Kerem, por su parte, compartió una historia escuchando una canción que, según los fans, era la favorita de Ande. La canción, una balada romántica con una letra llena de significado, fue recibida por los seguidores como un guiño sutil, una declaración silenciosa. Los fans, expertos en el análisis de cada detalle, se lanzaron a investigar. Descubrieron que la canción había sido una de las preferidas de Ande durante su relación, un tema que escuchaban juntos en momentos especiales. Este gesto, aunque discreto, fue interpretado como una señal de nostalgia, un recuerdo de un pasado compartido. Pero las señales no se detuvieron ahí. Ambos actores, conocidos por su estilo impecable, comenzaron a compartir fotos con outfits similares, con colores y estilos que curiosamente parecían complementarse. Los fans, observadores agudos, notaron la coincidencia y comenzaron a preguntarse si se trataba de una casualidad o de algo más. ¿Estaban buscando conectar, de manera sutil, a través de la moda? Era una forma de mostrar, sin decirlo abiertamente, que aún existía una conexión. Además, los mensajes que publicaban en redes sociales, aunque aparentemente inocentes, contenían una cierta carga emocional, una melancolía que los fans atribuyeron a la nostalgia por el pasado. Frases como recordando momentos especiales, o aún guardo recuerdos en mi corazón, alimentaron las especulaciones y mantuvieron la esperanza viva. Segundo, tenemos los encuentros casuales. Se rumorea, que Ande y Kerem han sido vistos juntos en varias ocasiones, en lugares públicos, en eventos sociales. Testigos presenciales aseguran haberlos visto charlando amistosamente, riendo, y compartiendo miradas cómplices. Por supuesto, estas afirmaciones no están confirmadas, pero provienen de fuentes confiables, y eso les da cierta credibilidad. Los rumores de estos encuentros comenzaron a circular por Internet, alimentando aún más la expectación de los fans. Se decía que habían sido vistos en un restaurante exclusivo de Estambul, cenando juntos en un ambiente íntimo y discreto. Testigos aseguraron que se les vio conversando animadamente, con una complicidad que parecía demostrar que el tiempo no había borrado la conexión entre ellos. Posteriormente se rumoreó que habían coincidido en una galería de arte, observando juntos las obras y compartiendo impresiones. Algunos afortunados incluso lograron tomar fotos, aunque de lejos y con poca calidad, que fueron inmediatamente analizadas por los fans. En ellas se podía intuir una sonrisa, una mirada que sugería una cercanía especial. También se habla de encuentros en eventos sociales, como fiestas privadas y presentaciones de moda. En estos eventos, según los rumores, Ande y Kerem han sido vistos conversando, interactuando con naturalidad y demostrando una notable cercanía. Los testigos aseguran que parecían disfrutar de la compañía del otro, y que la tensión sexual entre ellos aún era palpable. Es importante destacar que hasta el momento ninguna de estas afirmaciones ha sido confirmada por los propios actores. Sin embargo, la insistencia de los rumores, la credibilidad de las fuentes y la coincidencia de los testimonios han convencido a muchos fans de que algo está pasando. Tercero, y quizás lo más impactante, son los rumores sobre proyectos profesionales conjuntos. Se dice que podrían estar considerando trabajar juntos en una nueva serie o película. Imagínense volver a ver a Ande y Kerem en la pantalla, interpretando a una pareja. Esto, amigos, sería el sueño de todos los fans hecho realidad. Por supuesto, esto es solo un rumor, pero la posibilidad existe, y eso ya es motivo de emoción. Los rumores sobre este posible proyecto comenzaron a circular en los medios de comunicación turcos, generando un gran revuelo. Se especula que la productora encargada de Love is in the Air estaría interesada en volver a reunirlos, aprovechando el éxito de la serie original y la gran popularidad de la pareja. Se habla de una nueva serie con una trama romántica y llena de intriga, que se basaría en la historia de una pareja que, tras separarse, se reencuentra años después. Esta sinopsis, por supuesto, ha emocionado a los fans, que ya imaginan a Ande y Kerem interpretando a los protagonistas. También se menciona la posibilidad de una película, con un enfoque más dramático y profundo. En esta ocasión,
Se especula que la historia estaría basada en la vida real de una pareja que, tras superar numerosos obstáculos, logra encontrar la felicidad. Por supuesto, estos son solo rumores, y no hay nada confirmado oficialmente. Sin embargo, la sola idea de volver a ver a Andy y Kerem trabajando juntos ha generado una gran expectación. Los fans, llenos de ilusión, ya han comenzado a especular sobre el posible título de la serie o película, sobre la trama y sobre el elenco de actores. Además de todo esto, es importante recordar que Andy y Kerem siempre han mantenido una relación cordial y respetuosa después de su ruptura. No ha habido peleas públicas ni declaraciones negativas. Han hablado bien el uno del otro y han demostrado madurez a la hora de afrontar la situación. Esto sin duda facilita cualquier posible acercamiento. A pesar de la separación, Andy y Kerem han demostrado respeto mutuo en sus declaraciones públicas. Nunca han hablado mal el uno del otro, ni han aireado los detalles de su ruptura. Han mantenido una actitud profesional y han evitado generar controversias. En entrevistas han elogiado el trabajo del otro, han reconocido su talento y han expresado su cariño. Han demostrado que, a pesar de la separación, conservan un buen recuerdo de su relación y que mantienen una actitud positiva hacia el futuro. Este respeto mutuo, esta madurez, ha sido fundamental para mantener una relación cordial y para facilitar cualquier posible reencuentro. Los fans, conscientes de esta actitud, han valorado mucho el comportamiento de ambos actores, y han expresado su admiración por su profesionalismo. Ahora bien, ¿qué significa todo esto? ¿Significa que Andy y Kerem están juntos de nuevo? ¿Significa que se van a casar? Bueno, la verdad es que no lo sabemos. Pero lo que sí podemos decir es que algo está pasando, que la chispa no se ha apagado por completo, y que la esperanza, al menos para los fans, sigue viva. El hecho de que estén compartiendo este tipo de señales, que se les haya visto juntos, y que exista la posibilidad de un proyecto profesional conjunto, sugiere que la relación entre ellos ha evolucionado, que han logrado superar sus diferencias, y que están abiertos a algo más. No podemos predecir el futuro ni sabemos qué va a pasar exactamente. Pero lo que sí sabemos es que esta noticia ha generado mucha expectación, mucha emoción y mucha especulación. Y sinceramente a mí me parece fantástico. El mundo del entretenimiento turco necesita este tipo de historias, este tipo de romances, este tipo de giros inesperados. La historia de Andy y Kerem es un ejemplo de cómo el amor, la fama y la vida pública pueden entrelazarse de manera compleja. Su relación, que comenzó en el set de rodaje, se convirtió en un fenómeno mediático, capturando la atención de millones de personas en todo el mundo. Su separación, por otro lado, fue una decepción para muchos, pero también una oportunidad para reflexionar sobre las complejidades de las relaciones y las presiones de la vida pública. En el mundo del espectáculo es común que las relaciones amorosas sean objeto de escrutinio constante. Los medios de comunicación, las redes sociales y los fans juegan un papel importante en la construcción y en la difusión de la imagen de las parejas. A menudo la presión de mantener una imagen perfecta, de cumplir con las expectativas del público, puede afectar negativamente las relaciones. En el caso de Andy y Kerem, la presión mediática fue intensa. Cada movimiento, cada foto, cada declaración era analizada y comentada por miles de personas. Los fans, con su entusiasmo, a veces pueden generar expectativas irrealistas y ejercer una presión adicional sobre la pareja. Sin embargo, la historia de Andy y Kerem también es un ejemplo de cómo es posible mantener una relación cordial y respetuosa después de una separación. A pesar de las dificultades, ambos actores han demostrado madurez y profesionalismo, evitando polémicas y manteniendo una actitud positiva hacia el futuro. Y ahora, amigos, me gustaría que ustedes me dieran su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que Andy y Kerem están juntos de nuevo? ¿Les gustaría verlos juntos en una nueva serie o película? ¿Cuál es su mayor deseo sobre esta pareja? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios del vídeo. Quiero leerlos todos, quiero saber qué piensan ustedes. Y no se olviden de dejar su like si les gustó el vídeo, si les pareció interesante, si les pareció entretenido. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que sean fans de Andy y Kerem. Ayúdenme a llegar a más gente. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de estar al día con todas las noticias, los rumores, los análisis y todo lo que nos gusta del mundo del entretenimiento.
Así que amigos, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el vídeo. Espero que se hayan divertido, y espero que estén tan emocionados como yo por todo lo que está pasando con Ande y Kerem. Recuerden, suscríbanse, denle like, compartan y sobre todo comenten. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante para todos. Y hasta la próxima. Chao, chao.